Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Carlos Maturana. Les doy la bienvenida a este espacio de conversación. Hoy queremos hablar de un dato preocupante. Según nuevos estudios, 1 de cada 3 niños, o 33,3% de ellos, podría estar viviendo en pobreza. Esto en base a la actualización y modernización de cómo se mide justamente la pobreza. Una medición más actualizada. Para conocer más sobre este tema y esta realidad y entender qué se está haciendo y qué falta por hacer, estamos con Paloma del Villar, directora del Observatorio de Niñez Colunga y responsable de este nuevo estudio. Gracias por conversar con nosotros, Paloma. ¿Cómo está? Hola, bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, comencemos. Primero, ¿cómo nace esta nueva forma de medir la pobreza y qué nos dice, no? Sí, mira, hace un año el presidente de la República convocó una comisión para actualizar la medición de la pobreza, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros medimos la pobreza a través de un instrumento que se llama la encuesta CACEN, y ese instrumento no se había actualizado hace 10 años, ¿ya? Y como ustedes saben, ¿cierto? Los precios de las cosas han crecido, los patrones de consumo de las familias han cambiado, y esta comisión tuvo el mandato de actualizar la medición. Esta comisión entregó sus resultados hace aproximadamente un mes y entregó una estadística general de si se aplican distintos cambios que básicamente actualizan, por un lado, los precios de la canasta básica a partir de información más reciente, y por otro lado, actualizan también la canasta básica considerando los actuales precios de la vivienda. Esta comisión llegó a la conclusión que se tenían que aplicar 5 cambios para actualizar la metodología, y que con esos 5 cambios en la población general, es decir, todas las personas que habitan en Chile, la pobreza llegaría alrededor de un 22%. Perfecto. Nosotros lo que hicimos en nuestro estudio desde la Fundación Colunga y el Observatorio Niñez fue tomar las recomendaciones de esta comisión y estimar cuántos niños y niñas estarían viviendo en situación de pobreza por ingresos. Perfecto. Perfecto. En base a esto, ¿por qué es tan importante poner atención a cómo viven los niños y niñas más allá del ingreso? Porque muchas estadísticas se quedan en cuánto dinero cuentan las familias mensualmente para sostenerse y no en el cómo viven, ¿no? Claro. Y en eso nosotros desde el Observatorio Niñez Colunga hemos estado haciendo diversas entregas de información sobre cómo viven las niñas y los niños. ¿Por qué es importante la pobreza infantil y en general mirar las condiciones de vida de las niñas y los niños? Porque la niñez es una etapa fundamental para toda la vida. O sea, lo que pasa en la infancia nos va a marcar las trayectorias de vida por distintas razones. Una de ellas es porque, bueno, desde la niñez es donde se marca, ¿cierto?, nuestro desarrollo. El cerebro, por ejemplo, el cerebro de las personas se termina de desarrollar en los primeros años de vida, en los primeros 20 años de vida, pero hay ventanas que son muy claras. Entonces, tener situaciones de adversidad, o sea, de dificultades en la niñez, que no solamente son materiales, pero sí las condiciones materiales son muy importantes, hace que desde la niñez en el fondo formemos algunas desventajas, y por eso en el fondo la política pública tiene que hacerse cargo de que de alguna manera se suplan estas desigualdades que tenemos, ¿cierto?, por vivir en distintos sectores, por pertenecer a distintos grupos, a través de las políticas. Paloma, y más en concreto, ¿qué impacto en general tiene una mala vivienda en la salud y en el desarrollo de los más pequeños, no? Claro, eso nosotros hicimos este análisis de la vivienda adecuada, ¿cierto? Y la vivienda adecuada tiene que tener distintas características, y nosotros consideramos que la vivienda no es solo una casa, sino que la vivienda es una plataforma para el bienestar infantil. Lo que todos sabemos, ¿cierto? Una casa que no tiene buena aislación implica que haya más frío, ¿cierto? O temperaturas muy altas, y eso afectan a la salud de los niños y niñas. Una casa con mala habitabilidad, es decir, con poco espacio, con hacinamiento, también va a influir en distintos elementos como el clima al interior del hogar, ¿cierto? Las relaciones humanas, pero también la capacidad de descanso. La vivienda también influye porque el costo de la vivienda va a determinar cuánto dinero tengo yo para el resto de las necesidades que tengo que suplir en un mes. Y por otro lado, la vivienda da acceso a un entorno, ¿cierto?
una vivienda bien localizada, con parques, plazas juntos, da mucho más oportunidades para el desarrollo a niñas y niños que una casa quizás que no tiene áreas verdes cerca, donde no hay servicios, etcétera. Perfecto. ¿Y qué problema específico enfrentan los niños y niñas, por ejemplo, que viven en campamentos o casas en mal estado? Claro, y ahí hay distintos, bueno, en primer lugar, los campamentos son en general la forma más extrema de una vivienda inadecuada, porque en general en los campamentos sabemos que no hay acceso a servicios básicos, no hay acceso estable, ¿cierto?, a agua, electricidad, a alcantarillado, y todo eso trae consigo un montón de riesgos, ¿cierto?, para la salud, para la higiene, y entre otras que son cosas que son importantes, ¿cierto?, en la niñez, porque sabemos que tener alguna enfermedad cuando uno es chico puede marcar toda la trayectoria para adelante. Por otro lado, los campamentos, las familias viven con cierta inestabilidad, ¿cierto?, con vulnerabilidad al desalojo y un montón de elementos que hacen que no esté garantizada la estabilidad de esas familias. Y eso también impacta a las niñas y los niños. Y por otro lado, el tema de la seguridad y de los entornos. En general, los campamentos están en sectores que no son seguros, cerca de vertederos o de carreteras, y todo eso también trae consigo una peor calidad de vida. Entonces, claro, en Chile las cifras de niñas y niños en campamento han ido en aumento, casi se han duplicado desde el año 2020, y eso es lo que nosotros damos cuenta en nuestro informe, de ese aumento, a pesar de que en muchas cosas vemos que las promedios generales ha mejorado las condiciones de la vivienda, sobre todo las condiciones materiales de las viviendas en Chile, han aumentado mucho los niños y niñas viviendo en campamento en los últimos años. Perfecto. Nosotros somos radios regionales. En ese sentido, también le pregunto, ¿hay zonas del país donde esta realidad sea más crítica que en otras? ¿Cuál es la situación en regiones? Nosotros vemos con mucha preocupación lo que sucede en la zona norte del país. En las regiones de Arica, Tarapacá, Atacama, Antofagasta, se observan en promedio mayor cantidad de niños viviendo en viviendas con mala materialidad, es decir, con materiales de baja calidad, con poca aislación térmica, pero también se observan una mayor cantidad de niños viviendo en casas con bajo acceso a servicios básicos, ¿ya? Por ejemplo, en la región de Tarapacá, en Arica y Parinacota, alrededor del 13% de los niños viven en viviendas que no tienen un acceso a servicios básicos adecuados, versus el 6% del promedio nacional, es como el doble. Pero también vemos una situación especialmente crítica en las zonas urbanas, en las zonas rurales con respecto a estas dos variables, ¿cierto? En las zonas rurales en general hay 5 veces más niños viviendo en viviendas que no tienen acceso a servicios básicos, esto es agua, alcantarillado, origen de aguas deficiente, y también un mayor porcentaje de niñas y niños, el doble casi, que viven en hogares con problemas de materialidad. Entonces, en esos dos elementos, el norte, ¿cierto?, pero también las zonas rurales y algunas regiones, por ejemplo, la región de los lagos, que tiene alto porcentaje de ruralidad, vemos una situación más complicada. Perfecto. Y en base a esto, ¿qué rol debería cumplir el Estado en torno a las políticas? Porque claramente los gobiernos rotan cada 4 años, hoy más todavía entendiendo la polarización que existe, la polarización política. En este sentido, ¿qué políticas de Estado que trasciendan se deberían implementar para solucionar o solventar este tema, para que más que reactivo sea algo ya preventivo en el sentido de la pobreza en sí, ¿no? Claro, nosotros en el informe entregamos una serie de recomendaciones. La primera de ellas tiene que ver con tener un sistema de acceso a la vivienda que sea más flexible y adaptable. ¿Y eso por qué? Porque hoy día las políticas de acceso a la vivienda, muchos de ustedes lo saben, están muy focalizadas en la vivienda propia, ¿cierto?, para las personas que lo necesitan. Uh-huh. Pero eso muchas veces se demora, es muy lento y no es muy flexible. Entonces, por ejemplo, bueno, todos sabemos las viviendas sociales que se han entregado, la familia crece, por ejemplo. Entonces ya me queda chica, de ahí tenemos problemas de habitabilidad, ¿cierto? O hay familias que están en tránsito, que quizás no requieren una vivienda propia,
pero sí un arriendo que les permita establecerse con unas condiciones mínimas para sus hijos, ¿cierto?, en un determinado momento del tiempo. Entonces, creemos que tiene que haber un sistema más integral, que sea más flexible y que se pueda adaptar en función del ciclo vital y las necesidades de los hogares. Pero también nosotros proponemos, en el fondo, que se fortalezca y se integren de mejor manera programas de mejoramiento a las viviendas, porque hoy día hay muchas personas que ya tienen su vivienda, que está en el fondo, que es una vivienda propia o que está en ciertos barrios donde esas familias probablemente no se muevan, pero que sí tienen deficiencia en términos de materialidad, de acceso a servicios básicos y también de los barrios y los entornos. En Chile se construyó mucha vivienda social sin un desarrollo del entorno, sin plazas, sin parques, sin vereda. Entonces creemos que también hay un trabajo y que se debiese tener un plan mucho más agresivo para mejorar lo que ya existe, siempre pensando en que esto necesita un enfoque para la niñez, porque los niños y las niñas en su primera infancia, en su infancia media, ¿cierto?, van a necesitar mucho de su entorno. Como sean sus viviendas, va a influir en su capacidad de aprender, ¿cierto?, de desarrollarse, en su salud. Entonces creemos que ahí las respuestas tienen que ser mucho más rápidas. Perfecto, somos Radios Regionales, conversamos con Paloma del Villar, directora del Observatorio de Niñez Colunga. Paloma, hoy la crisis migratoria es una realidad y en ese sentido también va mi segunda pregunta. Principalmente, ¿cómo afecta esta situación a los niños migrantes que viven justamente en zonas rurales o de difícil acceso en temas de políticas públicas, ¿no? O sea, entre los niños y niñas migrantes vemos una situación más crítica en todos los indicadores. Perfecto. Ellos tienen mayor porcentaje de pobreza, tienen menor acceso a la vivienda. Cuando tienen acceso a la vivienda, en mayor proporción es a viviendas precarias, inestables, sin seguridad en la tenencia. Y todo eso obviamente va a tener un impacto en su vida, y lo que nosotros tenemos que pensar, bueno, en primer lugar, los niños y niñas, independiente de dónde vengan, de dónde nacieron, tienen los mismos derechos. Eso es porque nosotros hemos firmado convenios internacionales que así lo garantizan. Y por otro lado, muchos de estos niños, la mayoría van a ser los futuros chilenos. O sea, hay que pensar que estas familias llegaron acá para quedarse, muchas de ellas. Hemos visto estudios, por ejemplo, de que los niños y niñas que viven en campamentos pasan alrededor de toda su infancia en los campamentos. Entonces, creemos que incorporar el acceso a la vivienda para estas familias de manera más flexible, es decir, no quizás con una vivienda propia, pero sí con algunas facilidades para el arriendo, sobre todo con foco en los niños, es fundamental. Y tenemos que mirar a estas poblaciones que se ven más perjudicadas, porque si no estamos creando una nueva capa de inequidad en nuestra sociedad. Perfecto. ¿Qué consecuencias puede traer esta pobreza durante la infancia en la adultez? Haber crecido en viviendas precarias, ¿qué tipo de consecuencias trae? Porque normalmente esto se traduce en fenómenos que principalmente nos afectan ahora en la actualidad, ¿no? En general, nosotros hablamos de las personas son resilientes, ¿cierto? Y si uno tiene factores protectores, una familia cariñosa, un entorno de cuidado, muchos de estos efectos que se ven, ¿cierto?, en la literatura, en las que ha detectado, ¿cierto?, la ciencia, se pueden mitigar. Uh-huh. Entonces, esto no es que a todos les va a pasar esto, pero sí que la vida es más difícil, ¿cierto? Se vuelven más cuesta arriba algunas cosas. Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto en distintos estudios es que vivir en una casa, por ejemplo, con mala aislación térmica, tiene efectos en la salud, sobre todo en la primera infancia. O sea, las guaguas, por ejemplo, en los primeros 1000 días de vida son muy sensibles, y exposición a calor o a mucho frío tiene un impacto en la salud, que puede ser duradero. Por otro lado, el hacinamiento, ¿cierto?, y estar en un barrio inseguro, todo eso tiene un efecto en el clima familiar, en las relaciones que se dan al interior de la familia, en el estrés familiar, y eso afecta también la salud mental de las niñas y los niños. Y así, por ejemplo, también se ha demostrado cómo no tener un buen descanso debido a las condiciones de la vivienda también impacta en los aprendizajes, y así son un montón de elementos que vemos que
una mala vivienda hace más difícil, ¿cierto?, alcanzar ciertos logros que para otros con unas mejores viviendas son más fáciles, ¿cierto? Ahora, para mí es muy importante recalcar esto, no es un determinismo, no es que las personas por estar en cierta situación van a estar siempre con una desventaja. Como te decía, las personas son resilientes, se adaptan, hay mecanismos que ayudan a que estos riesgos se mitiguen, pero sí es importante dar cuenta de que a veces para las personas que tienen una vivienda precaria la vida es más difícil y eso se nota desde la niñez. Perfecto. Finalmente, si un auditor o auditora quiere ayudar o involucrarse en este tema, ¿qué puede hacer? ¿Dónde puede acudir? ¿Hay algún tipo de conducto regular para este tipo de ayuda o no? Yo creo que lo fundamental ahí es acercarse a los actores de cada comunidad. Si bien hay organizaciones que son más grandes y que apoyan, por ejemplo, a las familias que vienen a campamentos, como Techo Chile, o otras de esa naturaleza, muchas veces también en las mismas comunidades hay personas o agrupaciones que van en apoyo de los demás. Y también, bueno, a través de los municipios, ¿cierto? También puede ser una vía de apoyo. Paloma del Villar, directora del Observatorio Niñez Colunga, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Yo por mi parte me despido, los dejo invitados a revisar todas las redes sociales de radiosregionales.cl y, cómo no, revisar esta entrevista en extenso y otras en radiosregionales.cl. Que esté muy bien, hasta pronto.